¿Cómo están? Muy buenos días. Octavio González, con el gusto de estar aquí acompañándolos. Muy buenos días a las diferentes partes donde nos estén viendo. Bienvenidos. Estamos arrancando muy puntual, así que, como debe ser, arrancar siempre con base en los tiempos programados, como buenos mexicanos. Así que aquí estamos. Vamos a dar unos segundos para que comience a integrarse gente, dado que estamos arrancando, insisto, muy puntualmente. Y pues mientras tanto, que les digo que es un hermoso día. Ya estamos casi por terminar el mes de noviembre, ¿no? Y a nada de cerrar el año. Entonces, cosas buenas están pasando. Siempre en estas épocas pasan cosas muy buenas también. El flujo efectivo, el ambiente, el clima, el frillito, depende la zona donde te encuentres, ¿no? Pero bueno, es una excelente época y es un excelente día para que platiquemos de esto. Entonces estamos aquí y mientras tanto quiero arrancar un poquito con esto que tiene que ver con lo que vamos a platicar, y vamos a dar oportunidad que se sigan sumando personas. Y mientras tanto comienzo diciéndote lo siguiente. ¿Te ha pasado que tus estados financieros dicen que tienes números negros, que tienes utilidad, y realmente te la pasas mes a mes tronándote los dedos viendo cómo se complica el poder llegar a cumplir con tus compromisos económicos, con la nómina, con el pago de proveedores, con el pago de servicios, con el pago de la renta en algunos casos? Bueno, pues esto le pasa a muchos negocios, a una gran cantidad de negocios. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. El ver cómo simplemente en todos lados dices que tienes utilidades, pero pues no lo ves, porque a veces hasta tú terminas poniéndole dinero al negocio, a la operación, ¿no? Cuando teóricamente tendría que salir todo del propio negocio. Como dicen en mi rancho, que del cuero salgan las correas, ¿no? Y a veces no pasa. A veces andas buscando cómo resolver este tema de los ingresos para soportar eso. Pues bueno, esto que vamos a platicar hoy nos va a ayudar mucho a poner orden ahí. ¿Qué pasa? Que también a veces no sabemos si lo que estamos ahorrando, si es que lo hacemos cuando podemos, y si es que eres parte de ese pequeño grupo selecto de personas que lo hacen, o de negocios que lo hacen, no sabes si lo estás ahorrando lo correcto, o lo adecuado, al estándar, por decir algo. O a veces no sabes si tú te estás pagando como dueño de negocio la cantidad correcta. Dices, bueno, ¿y como cuánto ganaría alguien como yo? ¿Como cuánto debería ganar de acuerdo a mis ingresos yo, no, como dueño? O puede pasar también que en los gastos dices, oye, lo que gasto sí es lo que debería gastar, porque la realidad es que todo lo que traigo encima pues me cuesta tanto, pero pues es lo que debería de estar gastando para tener un negocio más rentable. A veces no lo sabemos. A veces este mundo de ser dueño de negocio a veces suele ser solitario. Eso si no formamos parte de nuestra tribu, ¿no? De nuestra gran comunidad de Helping. Y a veces pues uno no sabe esos datos. También sucede de que puede ser que te estés pagando de más y tú no sepas, ¿no? Y estés bien contento jalando de nuevo a la empresa y no sabes si lo que realmente está pasando es que tú estás jalando más de lo que debes estar ganando, o viceversa, ¿no? O sea, que tú estés siendo demasiado cuidadoso con gastos que pongan en riesgo la operación de tu empresa. Así que pues bueno, eso es un poco de lo que vamos a ver hoy. Les quiero pues agradecer que se estén tomando el tiempo de esta sesión del día de hoy. Pues bueno, vamos comenzando. Antes que otra cosa,
con conocernos un poquito más y a ver si pueden indicarme desde qué parte nos están viendo, que puedan por ahí indicarnos desde qué parte nos estén viendo. Vamos a dar unos segunditos para ver el espacio, que la gente que esté conectando pueda indicarnos, oye, yo estoy acá, yo estoy allá, no, estoy desde tal lugar. Pues vamos a dar un poquito de espacio para eso. Y pues bien, perfecto. Vamos a parar con eso y lo que resta es pues comentarte ahora sí que quién soy y por qué estamos aquí. Octavio González, consultor de Helpy, coach de Helpy para pequeños y medianos negocios. Tengo la fortuna de tener más de 20 y tantos años en tema de consultoría de negocios y me ha tocado arrancar desde empresas de gran tamaño internacionales, participando en la que fuera o es la firma más importante en consultoría a nivel mundial. De ahí que me tocó participar en consultoría de empresas grandes como internacionales, por darte un ejemplo, no sé, Bacardí, cadenas de hoteles, firmas de laboratorios, aerolíneas, plantas de autos, etcétera. A posteriormente dedicarme a hacer consultoría a emprendedores, startups, a desarrollar negocios, a convertirlos en modelo franquicias, y luego ya por ahí seguirme en el tema de consultoría de pequeños negocios, y posteriormente regresar a participar en algunos proyectos empresariales para el desarrollar modelos de expansión y cosas así. Y pues bien, eso es parte de la trayectoria que he tenido, simplemente para efecto de conocernos un poquito más. No suelo hablar mucho de esto, pero a veces la gente quiere saber el monito que les está platicando por qué dice que conoce de algún tema, ¿no? Y es por eso que hay que hablar de qué tanto pudiéramos haber tenido un poquito de camino en el tema profesional. Quiero comentarte que durante nuestra sesión, durante esta reunión que estamos teniendo, en diferentes momentos te voy a estar invitando a que participes, a que des un paso adelante en el que quieras saber más de cómo está tu empresa, de cómo estás tú como empresario, de si tu empresa está en un nivel de supervivencia o de crecimiento o en riesgo, qué nivel de madurez tienes como empresa. Y esa invitación es que tú des un paso adelante, nosotros tengas una revisión, no tiene costo, y ya de ahí nosotros podemos analizar si te podemos ayudar o no. Y si así es, tú puedes decidir si quieres que te ayudemos o no. Entonces, quiero que sepas que durante este proceso tú me invitas en algunos momentos. No te vayas a sentir en ningún momento de, bueno, ¿y qué pasa si doy ese paso y me registro y a la hora siento que me van a invadir y que me quieren forzar algo? Tranqui, realmente es eso. Saca el beneficio que tengas de esa reunión y si te sirve de continuar, buenísimo. Si no, llévate el beneficio de saber cómo estás posicionado, ¿no? Te invito a que lo aproveches. Y pues bueno, vamos avanzando un poquito más. Y quiero decirte que parte de lo que vamos a platicar, nuestro temario, tiene que ver con los principios sencillos para simplificar la contabilidad y facilitar la gestión de las finanzas, de cómo enfocarnos en las utilidades y no solamente en los ingresos, y bien también cómo tener una pequeña, mediana empresa rentable, ¿va? Antes de eso, no quiero dejar pasar el preguntarles, bien, ¿cuántos de ustedes han estado anteriormente en un masterclass, no? Por ahí se había estado preguntando ya y vale la pena saber. Perfecto. Avanzando entonces, toda vez que dimos margen a eso, ya hubo quien pudo revisar esa pregunta. Vamos a avanzar con lo siguiente. Helpy. Como saben, muchos de ustedes ya nos ubican desde hace mucho tiempo.
y saben que nosotros nos dedicamos pues a dar esta consultoría de negocios, pero lo que a veces la gente que todavía no forma parte de esta gran comunidad es que nosotros te ayudamos desde una forma holística. ¿Qué quiere decir? No nos enfocamos nada más en el tema empresarial como es el mercado y que está bien. Nosotros, además de enseñarte y formarte y profesionalizarte y acompañarte y ayudarte en estos 7 pilares fundamentales de una empresa, ¿no? Que tienen que ver desde temas de marketing, de ventas, de recursos humanos, de temas de estrategia, etcétera. Además de nosotros llevarte la mano, acompañarte y formarte, decirte cómo se tiene que llevar, estructurar esta área, qué tienes que conocer y qué no tienes que conocer, qué tienes que hacer o qué no. Además de todo ese tema, de ese bagaje y del arsenal importantísimo que tenemos de herramientas para ti, te ayudamos también a que tu equipo sepa y aprenda, los líderes, en cómo liderar un equipo. A veces tienes un equipo y tus líderes no tienen esa formación. Nosotros tenemos un bloque para ayudarte a formar a tus líderes, en cómo hacer contrataciones más adecuadas, en cómo saber liderar, etcétera, ¿no? Entonces, eso aprovéchalo, porque no en todos lados tienes esa parte también de que te enseñen y te formen a tus líderes. Es una lana que te vas a ahorrar. Entonces, aprovéchalo. Y también, no menos importante y quizá más importante, es que te ayudamos en el tema de desarrollo humano, en ti como dueño de negocio, con tu pareja y con tu familia, en este caso si llegaras a tener hijos o no. Entonces, que sepas también que en Helpy te ayudamos también en esos otros círculos, que no nomás es el empresarial, sino el de tu equipo y el desarrollo personal. Muy bien. Te queremos recomendar estos 4 libros, que son de cajón para nosotros, y es de Amy, de Michael Gerber, de Pumpkin Plan, de Mike Michalowicz, y igualmente de este mismo autor, Profit First, que es el tema del día de hoy, y también muy importante y además relevante, Top Grading, de Brad Smart. Entonces, como dije, pues el día de hoy vamos a hacer un enfoque en este libro que es Profit First, que es nuestro tema del día de hoy, ¿va? Y bien, pues arrancando un poquito con esto, tenemos que, por naturaleza humana, nos dice la ley de Parkinson que tendemos a utilizar todos los recursos que tenemos disponibles a nuestro alcance, es decir, dinero, tiempo, comida, etcétera. ¿Te es familiar eso? ¿Te es familiar esa ley de Parkinson que no tiene que ver nada con temblores de cuerpo, ¿no? Y no lo digo de forma grosera, con mucho respeto. En mi familia hay alguien con ese tema, entonces es parte de verlo desde una perspectiva distinta. Y regresando hacia el punto de la ley de Parkinson, ¿no? Pues yo pienso que es muy natural el que te sea familiar eso, porque pasa de que a veces ganas más, incrementas tus datos, incrementas tu nivel de vida, ¿no? Entonces eso te va a hacer mucho sentido con esta ley. ¿Qué más? Pues bien, la naturaleza y la realidad es que la mayoría de las empresas, hablando muy puntualmente y sobre todo en medianas empresas, es que viven en un modo de sobrevivencia, mes a mes, cheque tras cheque, ¿no? Cuando crecen las ventas, también automáticamente crecen los gastos. Acuérdense que una empresa es el reflejo de nosotros como empresarios. O sea, si nosotros en nuestra propia vida, de repente hay momentos en los que ganamos más y incrementamos nuestra empresa, es así también. A veces por la misma naturaleza de la empresa, si hay que decirlo, ¿no? A veces la misma naturaleza hace que si tienes una mayor cantidad de operación, un incremento en rutas, por ejemplo, pues obviamente vas a tener incrementos en gasolina, en nómina o en vehículos, cosas así. Entonces, este comentario no es enfocado en lo que es el natural del crecimiento de las ventas, sino en que a veces pues realizamos más gastos y cosas que no necesariamente forman parte de la naturaleza y nos servimos con la cuchara grande, ¿no? Y bueno, siempre recordar que lo importante es la rentabilidad, no el tamaño de la empresa. Es sumamente importante, porque a veces podemos creer
que las empresas más grandotas son las que más ingresos generan, los que más recursos generan. No es así. A mí me ha tocado participar en empresas, no solamente como empleado, sino a nivel de consultoría, en que es una empresota conocida a nivel internacional, y tú ves sus márgenes netos, dices, bendito Dios, esa empresa da para mantener cantidad de familias y tener una infraestructura tan grande y ser tan conocida, bendito Dios. Pero los ingresos, dices, hay empresas más pequeñas que generan eso y que a veces algunas de esas no son tan conocidas, ¿no? Entonces, ese paradigma de que mientras más grandota, mucho más lana, pues sí es cierto, pero hablando de una Coca-Cola, hablando de una cervecería, hablando de X marcas, pero no siempre es así. Entonces, es importante no quedarnos solamente con esa idea, ¿no? Quiero hacerte una pregunta y quiero que me ayuden participando con esto. ¿Cuántos de ustedes tienen dinero en caja, bancos, para poder soportar su operación, o sea, sus gastos, sueldos, etcétera, por 4 meses sin recibir ingresos? ¿Cuántos de ustedes? Este es un tema súper relevante, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Es como en el tema personal, o sea, también tú a nivel personal, pues ¿cuántos meses puedes sobrevivir sin generar ingresos, no? Esto se lleva al nivel empresa. ¿Cuántos meses puede sobrevivir tu empresa sin generar ingresos? ¿Cuánto tienes guardado? ¿Cuánto tienes en ahorros? ¿Cuánto tienes en inversiones que te pudieran permitir soportar la operación al menos por ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, aquí está. Gracias por ayudar a participar con esto. Y bueno, vamos a quitar esta pregunta para dar continuidad con lo que estamos platicando. Y es lo siguiente. Mencionábamos que el paradigma que decíamos de que las más grandotas son las que más generan, pero también está el paradigma de esto, que es el que tenemos todos en los negocios, de entrada por los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Del orden, de la estructura que tienen que tener los financieros y la información como la tenemos que interpretar, y el orden de la gestión de nuestro negocio. Y que todo esto se aterriza en ingresos menos costos y gastos es igual a ganancias. Así es como lo vemos, así es como lo vemos en un estado financiero, así es como nos lo platica nuestro contador, así es como nos enseñan en los negocios, así es como estamos de manera internacional adiestrados y entrenados y capacitados para entender esto. Pero, ¿qué pasa? Porque las ganancias siempre se quedan al último, si las hay. Y ahí es donde muchas veces decimos, oye, pues mi contador dice que estoy en números negros y que tengo utilidad, pero pues yo le ando metiendo, ¿no? De mi lana. Y yo la verdad es que no veo que tengo utilidad. Entonces, ese paradigma, aunque sea internacionalmente de toda la vida utilizado, ¿qué pasa si no debiera ser así? ¿Qué pasa si pudiéramos cambiar el paradigma nosotros? No estoy hablando algo internacionalmente, que sería padrísimo, que sería lo ideal. Pero ¿por qué no comenzamos nosotros con esto? ¿Qué tal que a los ingresos le quitas primero las ganancias? Y posterior de eso, lo que reste, ya sea para cubrir tus costos y tus gastos. Es decir, totalmente al revés, o sea, cambiar el paradigma totalmente al revés, ¿no? De cómo normalmente es ingreso, menos costos, menos gastos, igual a ganancias. Pero ¿y qué tal? Que debería de ser ingresos menos ganancias igual a costos y gastos. O sea, ¿qué tal? ¿Por qué no intentar, por qué no abrirnos a la posibilidad de esto? Es un paradigma. Los paradigmas hay que evaluarlos. Recuerden que siempre son también muchas veces perspectiva. Voy a platicar algo que no tiene que ver con números, pero quiero ejemplificar un poquito de cómo un paradigma o una manera de ver las cosas te puede hacer cambiar totalmente, ¿no? Para los que tienen hijos chiquitos y que han pasado
la edad de los 2 años. En Estados Unidos, y muchas veces nosotros, nuestros doctores, y ven a nuestros niños, nuestros pediatras, y muchos en México, en Latinoamérica, y tienen mucha influencia de lo que se ve en Estados Unidos y de lo que se ve aquí a nivel nacional. Y se dice que los 2 años son los terribles 2, ¿cierto? Cuando en Dinamarca, que se ha demostrado en encuestas de la ONU, que es de los países que lideran el tema de la felicidad y que hicieron estudios a los padres y que de ahí a la crianza de los niños, ellos, los 2 años, ellos le llaman la edad de hacer el vínculo, de generar el vínculo. ¿Cómo? Es un esquema totalmente opuesto de cómo se ven las cosas. Cómo lo ven en Dinamarca, cómo lo ven en Estados Unidos, cómo lo vemos en México, por ejemplo. De los terribles 2 versus la edad para generar el vínculo. Corto el paréntesis, que fue solamente para ejemplificar cómo puedes verlo de una manera totalmente opuesta y cómo una forma de ver las cosas totalmente opuesta te puede ayudar a ir hacia un camino mucho mejor que el que es el generalmente aceptado. Regreso al tema de los números. ¿Qué tal que debiera ser ingresos menos ganancias y lo que reste sea para costos y gastos? ¿Qué tal? ¿No? Buenísimo. Bien, no quiero avanzar sin antes, entonces, pues sí, comenzar a invitarte a que te sientes y digas, oye, yo quiero conocer un poco más, quiero tener esa asesoría gratuita, quiero aprovecharla, te invito, sácale provecho a esa asesoría. No te vas a sentir como que ya me tienen aquí y ahora me siento que tengo que adquirir algo. Oye, no son tiempos compartidos esto, ¿no? Te invito a que lo hagas. Entonces, agenda ahora mismo, voy a dejar unos segundos por ahí para que puedas agendar en este momento. Vamos a dar unos segundos. Quiero decirte que solamente van a ser 10 personas a las que vamos a poder ayudar, porque quiero que sepas que el honorario de un consultor pues puede ser o no representativo, depende, ¿no? Depende para quién. Pero pues de que te vas a ahorrar una lana, te vas a ahorrar una lana, ¿no? Por una muy buena sesión de coacheo, donde te puedan ayudar a decirte en dónde estás parado como negocio, y ya de ahí tú puedas decir si deseas avanzar o no, decir, oye, pues ayúdame, ¿no? O decir, pues no es mi momento, pero aprovecha esa sesión, sácale jugo, es gratuita, de verdad, ahórrate esa lana, ¿no? Ahórrate esa consultoría, te invito a que ahora mismo lo hagas. Vamos a dar unos segundos más porque solamente van a ser 10 personas las que van a tener esta oportunidad. Y bueno, voy a remover esta oferta, voy a dar 10 segunditos más para poder avanzar y en otro momento más la voy a volver a compartir para aquellos que apenas se han alcanzado a integrar y no hayan sabido. Y bueno, continuamos entonces. Unos segunditos más solamente. Bien. Continuamos con nuestra presentación. Te decía entonces que cómo le hacemos entonces. Bueno, ya me estás diciendo que qué tal, qué guay, que si cambiamos ese paradigma y que hacemos algo distinto. Va, dime cómo, Octavio. Bueno, pues vamos a ver cómo, pero vamos comenzando con lo siguiente. Lo primero es destinar un porcentaje fijo de cada ingreso a una cuenta especial de ganancias, lo que le llamamos el Profit First Account, cuenta de ganancias primero. Y bueno, vamos a destinar también un porcentaje fijo para los sueldos de los dueños que operan. Ojo, un porcentaje fijo para los dueños que operan. Después vamos a destinar un porcentaje fijo para provisión de impuestos. ¿Me sigues? Entonces, un porcentaje fijo para el aprovisionamiento de impuestos y destinar también un porcentaje fijo para costos y gastos. Si se fijan, las primeras
cuentas o aprovisionamientos son el tener, separar primero ganancias para la empresa, después el dueño, porque pues es la mayoría de las veces el que más labor desempeña en el trabajo, y ya posteriormente el tema de impuestos, porque sí o sí lo tienes que tener, si no te agarran con los dedos en la puerta, ¿no? A la hora de tus pagos profesionales, y de ahí lo que reste para costos y gastos. Oye, pero ¿cómo si lo que reste para costos y gastos? Va a dar unos segunditos para que puedas leer esta parte. Lo que reste para costos y gastos. ¿Por qué? No sé si se han dado cuenta que a veces resulta ser que empresas están gastando unas hermosas oficinas o están gastando en una cantidad muy completa de personal, pero a veces las oficinas están sobradas. Pudiendo tener las empresas unas oficinas, unas instalaciones un poquito más adecuadas, menos costosas, o pudieron tener una carga laboral más ligera, bien pagada, pero más ligera. Es decir, a veces tenemos el ayudante del ayudante del ayudante, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella época de Ford? Cuando se decía que era tan burocrático que existían el asistente para el asistente del asistente del asistente, ¿no? Entonces, bueno, ya no son esos tiempos, pero sin embargo muchísimas veces nuestros negocios tienen una carga importante personal que si hacemos una muy buena estructura, un buen análisis de cómo están tus procesos y de cómo se están desarrollando las actividades, puede ser que esa gente la puedas ocupar en otra área y hagas mucho más operativa, mucho más rentable tu negocio y puedas generar mucho más ingreso. Bien, continuando entonces, decimos lo siguiente. Esta gráfica, que seguramente no se va a ver muy bien porque es una gráfica con unos números muy chiquitos, pero que los podemos ver un poco más a detalle en esa sesión que puedas participar. Nos habla de cómo una gran cantidad de empresas de todas las industrias a nivel global, se hizo un estudio que ahorita te voy a explicar un poco más, resulta ser que esa gran cantidad de empresas, estas por industria, estas columnas azulitas, son los ingresos. Y el color naranja también es los ingresos. Pues dices, a ver, espera, un momento. Estás hablando que por industria unas empresas ganan azul, la mayoría, por cierto, que aquí no se ve muy bien, te voy a explicar, y un pequeño porcentaje gana N cantidad de veces más. ¿Es lo que me estás queriendo decir? Es lo que te estoy queriendo decir. Resulta ser que en un estudio que se hizo a nivel mundial, en más de 60 países, incluyendo Latinoamérica, es decir, nosotros formamos parte de ese estudio, arrojó que el 100% de la utilidad de flujo real, en el dinerito, que se genera en el mundo anualmente, el 80% lo genera solamente el 10% de todas las pequeñas y medianas empresas en todas las industrias. Es decir, de toda esa lana, de todo ese flujo, de ese 100% dinero real que se genera, el 80% lo generan un 10% de empresas. Tú dices, ¿cómo? A ver, explícame. Wait a minute. ¿Cómo es que un porcentaje tan chiquito genera esa cantidad de dinero? Y entonces todo el resto, o sea que entonces todo el otro 90% está generando solamente un 20%. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Recuerdan hace rato que hablábamos del paradigma? De cómo internacionalmente estábamos adiestrados o se nos había adoctrinado o se nos había dicho que tenían que ser las cosas. ¿No te hace sentido que solamente ese 20% genere el 10%, genera un 80% y el 90% de las empresas genera un 20%? ¿No te hace como que un poquito de ruido que pueda hacer match con ese paradigma? Es decir, hay un pequeño grupo de empresas pequeñas y medianas a nivel mundial que son muy rentables y el resto apenas sobreviven.
Los porcentajes que te vamos a compartir a continuación en de este grupo de empresas muy rentables salieron de este estudio. Lo que ahorita vamos a ver, esas columnas que ahorita vas a ver, esos porcentajes, salieron de aquí. Es decir, no salió de algo que Help dijo, pues, ¿qué tal si le hacemos así? No salió nada más de una autoría de un libro, Profit First, y que dijeron, vamos a hacerlo así. Te voy a dar unos segundos para que puedas leer esto. Es un boom a la cabeza, ¿no? Que solamente un porcentaje pequeño genera esa cantidad de ingresos. Pues bueno, esta tabla que te estoy compartiendo dice lo siguiente. Ese estudio arrojó y se dividió en un bloque de 6 columnas, de seis bloques, de 6 brackets, que dice que para las empresas que tienen entre 0 a $250,000 de ingresos anuales, se tiene que destinar un 5% para esto de Profit First. No es que se destinan un 5% para Profit First, un 50% para pago de sueldos de dueños, 15% para reserva de impuestos y todos los costos y gastos, un 30%. Lo digo de una forma distinta. El estudio arrojó que agrupando a las empresas en estos bloques, de 0 a $250,000, de $250,000 a $500,000, de $500,000 a $1 millón, de $1 millón a $5 millones, de $5 millones hasta $10,000 millones de dólares anuales, y de más de 10,000 hasta en adelante, lo que encontraron es que ellos hacen esto. Es decir, estas mejores prácticas de este estudio, de ese pequeño y diminuto porcentaje del 10% que tiene el 80% de flujo, hace esto. Ellos hacen esto, hacen ese 5% de guardadito, el 50% pago de dueños, el 15% en promedio para tener impuestos, y lo que resta para costos y gastos. El otro bloque 10%, 35, 15, 40, el otro bloque 15, 20, etcétera. Es decir, depende en donde tú estás parado, este va a ser nuestro marco de referencia. Si tú revisas tus ingresos y determinas que de estos ingresos, ¿dónde estás parado tú? Obviamente, conviértelo a dólares americanos y determina en dónde estás parado tú, para que nos pueda servir de referencia. Voy a dar unos segundos para que puedas echarle una revisadita a esa tabla. Voy a dar unos segundos, no voy a hablar para que puedas entenderla un poquito y sigo hablando al respecto. Pudiste echarle una revisada. Entonces, ¿qué vas a determinar? Tus ingresos, ¿va? Obviamente, como decimos, lo tienes que hacer a tu tipo de cambio y hacerlo en dólares americanos para que más o menos coincida con esto. Y de tus ingresos, le quitas tus costos directos de ventas, es decir, lo que le llamamos la utilidad bruta. De ahí, eso es lo que nos va a servir de base. La utilidad bruta es lo que nos va a servir de base para de ahí calcular o hacer este diagnóstico de lo que yo debería de estar separando. De lo que yo debería de estar separando, de ese 5%, de ese 50%, de ese 15%, de ese 30%, o del 10%, del 35%, del 15%, 40%, depende en dónde esté parado. ¿Vale? Vamos a avanzar para que puedas ir entendiendo un poquito más esto. Primero, es hacer un pequeño diagnóstico de cómo estamos en los porcentajes mencionados, tomando en cuenta pues, los datos del año anterior y del año actual. Hay que tomar en cuenta los sueldos y los ingresos para el dueño, es decir, identificar ese porcentaje que se destina a esto, identificar el porcentaje del pago de impuestos y identificar ese porcentaje de los costos y gastos. Por eso te decía que
que nuestra base era esa utilidad bruta, ¿no? Para que de ahí tomemos los porcentajes, digamos, oye, ¿cuánto estamos pagando a sueldos de dueños? Y identifiquemos esa lana. ¿Cuánto estamos pagando en temas de impuestos? Identifiquemos esa lana. ¿Cuánto estamos pagando de costos? Identifiquemos esa lana. ¿Cómo implementar esta situación de Profit First? Bueno, pues una vez sabiendo nuestra condición actual, hacemos un plan para ir llevando poco a poco a la empresa a los números que se sugieren. Vamos a ver un ejemplo. Antes de irnos a ese ejemplo, quiero por favor dar un pequeño espacio, unos segundos, para aquellos que se hayan integrado, incorporado posteriormente. Voy a dar unos segundos para invitarte a que puedas agendar. Ahora mismo acabo de compartir esta oferta. Recuerden que solamente son 10 personas las que van a tener este acceso a esta evaluación gratuita, en donde te vamos a decir, pues si calificas a una membresía de Helpy, y pues que tengas acceso directo a herramientas probadas que dan resultados acelerados y un acompañamiento personalizado uno a uno, entre muchas otras cosas que vamos a platicar. Son solamente 10 ofertas las que 10 personas se van a tener acceso a esto. Entonces, agenda ahora mismo, siéntete en la total libertad de que en esa sesión se te va a orientar, se te va a decir, no, te vamos a ayudar a ver en dónde estás parado, ¿no? Va a ser de mucha utilidad esa sesión, es gratuita. Te vas a ahorrar un dinero en una consultoría uno a uno de decirte dónde estás parado, te vas a ahorrar una lana. Entonces, aprovechalas gratuitas, sácale jugo, que te digan, oye, pues estás avanzando, estás en riesgo, estás sobreviviendo. Aprovecha esta sesión gratuita para tener mayores elementos para mejor optimización de tu negocio. Te aseguro que te vas a sentir que valió el tiempo que le has invertido a esa sesión, que no tiene costo, es solamente una inversión de tu tiempo para que te podamos ayudar, y valdrá todo esa inversión de tiempo. En ningún momento te vas a sentir forzado a algo más. Nosotros vamos a ver si tú tienes los elementos, si cumples y calificas para una membresía de nosotros. Entonces, dado eso, no te vas a sentir forzado. Nosotros vamos a ver si podemos ayudarte. Aprovechala, sácale jugo, y si de eso y si del resultado de esa sesión determinas que quieres avanzar, que quieres acelerar tu negocio, que quieres estructurarlo mejor, que quieres formar parte de una comunidad en donde la gente está viviendo lo que tú estás viviendo y estás creciendo acompañado y no solo como empresario, si es así, entonces avanzas. Mientras tanto, aprovecha esa sesión. Bien, voy a quitar la oferta y vamos a avanzar entonces en este ejemplo que yo te mencionaba de cómo es. Bueno, un ejemplo es de las ventas totales, vamos a pensar que fueron 5 millones, ¿no? Vamos a pensar que fueron 5 millones. Vamos a decir que esa cantidad estaría entrando en la tabla de, si estamos hablando aquí que el ejemplo del 10%, 30%, estamos hablando de que estamos en el ejemplo de la segunda columna, en ingresos que van de $250,000 a $500,000, en ese rango a manera de ejemplo. Entonces, de esos 5 millones, las retenciones que se tienen que hacer para tema de Profit First, es decir, son 500,000. Después, lo que nos dice esto es que deberíamos de estar considerando un 30% para sueldo de pago a socios, lo cual equivale a 1,500,000, y que deberíamos de estar destinando un 15% para tema reserva de impuestos, que son 750,000. Ojo, esto es lo que dice el estándar de que se tiene que considerar parte de impuestos. Obviamente, en tu caso, para que no te quedes corto o demasiado holgado y puedas aprovechar ese dinero, tendrás que tener con mucha más detalle los impuestos que aplican en tu país, y con base en eso determinar el porcentaje de la reserva que tengas que hacer para impuestos, ¿no? Entonces, si pudiera variar un poco, unos 2 puntos, quizá.
del 15%, pero este es el que normalmente es el estándar, ¿no? Global con base en esta encuesta. El resto es para todos los demás, para todos los costos y gastos operativos. Costos y gastos operativos. En este caso, lo que nos dice es que tiene que ser el 45% restante. ¿Qué pasa con mi diagnóstico? Bueno, partimos de los mismos 5 millones. Resulta ser que pues yo apenas me estoy enterando de esto de Profit First, entonces pues nunca había separado nada. Por eso es que ahí te dice 0. Ajá. Y resulta ser que yo realmente estoy hago un análisis y resulta que estoy pagando 800,000 pesos a sueldos de dueños. Entonces ahí nos dice que es el 16%, no el 30%. Oye, ¿qué quiere decir? Que tú como dueño, con base en esta buena práctica, habrás de pagarte ese 30%, no el 16%. Oye, pues está a todo dar, ¿no? Oye, yo levanto la mano y ya páganme el 30%. Claro que lo vamos a hacer, pero es de una forma escalonada. Quiere decir que también el dinero es el mismo. Entonces, ¿de dónde tienes que mover? Si te fijas, actualmente nos dice que estás jalando el 17% para temas de impuestos. Ese puedes no moverlo porque eso es de acuerdo a lo que resultó real de tu ejercicio. Pero quiere decir que el resto, según tus números, a manera de este ejemplo, estás gastando 3,350,000, que son el 67%. En tema de costos y gastos, ¿qué nos dices tú? Que le tienes que bajar y lo tienes que hacer de una manera escalonada para llegar al 45%. Por eso te decía, esta herramienta nos dice, con base en los demás, en los que andan en ese tipo de ingresos, cómo debería ser la buena práctica. Y nosotros tener la diligencia, la gestión y la voluntad y el orden y la disciplina para hacer esto, para hacer de forma escalonada esta migración a estos porcentajes que son los que deberíamos de tener. Muy bien. Hay que mencionar entonces que en este caso se hace un plan para cuánto tiempo se van a alcanzar los objetivos en porcentaje. Idealmente, en un año se debería llegar a este objetivo, idealmente. 2 años es aceptable, entonces es decir, tenemos entre un año, entre 12 meses y 24 meses para llegar de donde estemos a lo que nos esté diciendo la columna que deberíamos de estar, la columna de esta buena práctica. Es decir, oye, pues yo quiero ser parte de ese 10% que en el mundo genera el 80%. Yo quiero ser parte de ese grupo. ¿Qué hago? Haz esto. Ubícate donde estás con base en este cuadro. Desarrolla este diagnóstico. Determina dónde estás parado y haz un plan para llegar a ese porcentaje. ¿Cómo se hace? De manera escalonada. De forma escalonada para llegar ahí. Se establecen 6 cuentas de banco diferentes para cada rubro. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque una de esas cuentas es para mandar esa parte de los ingresos de las ventas, ¿no? Ahí se va a ir todo lo que generamos en ventas a esa cuenta, que normalmente es la cuenta que ya tienes. Otra cuenta vas a mandar todo lo relacionado con lo que tiene que ver con costos directos de venta. Tú ya tienes determinado cuáles son tus costos directos de venta. Si no lo tienes, entonces forma parte de esta comunidad de Helping, porque nosotros te vamos a ayudar y acompañar en cómo identificar cuáles son tus costos directos de acuerdo a tu negocio, con base en las herramientas que tenemos. Tú vas a lograr determinar con base en esas herramientas, tú y tu equipo, cuál es tu costo directo de venta. Entonces, en esa cuenta vas a mandar todo eso. En la tercera cuenta, que seguramente o muy probablemente, al menos estas 2 cuentas sí las vas a tener hoy en día. Probablemente las que no tengas son estas. La cuenta de Profit First, ¿no? Una cuenta de inversiones que te sea difícil de retirar el dinero. Ejemplo, que solo un día al mes o cada 2 meses se puede hacer este retiro, por dar un ejemplo. Entonces, abrir esa cuenta para esa parte del Profit First. Vas a abrir otra cuenta para el tema de sueldo para dueños, para los socios que operan. Vas a abrir otra cuenta para aprovisionamiento de impuestos. Y vas a abrir otra cuenta para todo lo demás, para costos y gastos. Oye, ¿tengo que hacer esto? Solamente te estamos diciendo
que las mejores prácticas de los que están en ese 10, que generan el 80, hacen esto. Tú decides si lo haces o no. La buena práctica es esta. Es como cuando te dicen, oye, yo quiero hacer esto, y te dice la persona que te orienta cómo hacerlo, pues tienes que hacer esto, esto, aquello. Dices, bueno, pues si nomás hago esto, nomás hago aquello, no vas a llegar al resultado, porque no estás haciendo todo lo que te esté haciendo la metodología para lograrlo, o vas a quedar corto. ¿Sí me explico? Entonces, ¿entender? Obviamente el propósito es la administración, ese es el propósito primario, ¿no? Podrás ingeniártelas, pero la buena práctica es esta. ¿Sí me explico? Esa es la buena práctica. Ahora bien, cada 15 días se depositan los porcentajes establecidos en cada cuenta. Cada 15 días. Obviamente, en el caso de la cuenta donde van los ingresos, pues ahí no la puedes tú controlar mucho, porque pues, te va a caer cada que tú tengas un ingreso, ¿no? Un cobro. En ese sentido, pues no lo puedes controlar tú muchísimo, pero el resto es cuando tú haces ese movimiento de manera de cada 15 días. Ahora, la cuenta de Profit First Account es bien relevante que conozcas esto. Cada 3 meses se saca el 50% de lo que se haya acumulado ahí para repartirse entre los socios operadores y no operadores. De esa cuenta de Profit First Account, cada 3 meses se saca el porcentaje de lo que se ha acumulado ahí y se reparte entre esos socios. Es el premio por ser socio en tu empresa. Es el premio, entonces utilízalo para celebrar. Esto es adicional al sueldo de los socios operadores. Si te fijaste, cuando veíamos la tablita de los brackets, mientras menor era el bloque de ingresos, más ganaba el sueldo, el dueño, y menos porcentaje tenía esta cuenta. Y conforme avanzabas en los bloques, con estos brackets, menor era el sueldo del dueño y mayor era el tema de la cuenta Profit First. ¿Por qué era menos el sueldo del dueño? Pues porque estaba dejando ganar menos en sueldo, pero estaba ganando mucho más en esta repartición trimestral. Entonces te conviene más tener un porcentaje más chiquito de un pastelote enorme a tener un porcentaje más grande de un pastelito chiquito. Esa es la naturaleza de por qué en esa tabla ibas a ver esa disminución. Ahora bien, el resto del 50% se quedará en la cuenta de Profit First Account para emergencias reales, no para pagar nómina u otras emergencias. Eso tiene que salir, te tienes que disciplinar y tener una buena gestión para que salga del restante que es para la operación y para inversiones futuras. Para eso es el restante, para eso es el otro porcentaje restante, ¿va? Quiero platicarte qué dicen los dueños de pequeñas y medianas empresas como tú, que han estado implementando esta metodología. Vale la pena saberlo. Antes de eso, quiero compartir por última vez esta oferta para que tú puedas ahora mismo agendar y puedas ser uno de los que hayan quedado, de esos 10, que tengan esta evaluación gratuita, en donde te vamos a ayudar a saber dónde estás parado, para que puedas saber si estás en riesgo, estás en supervivencia, estás en crecimiento, si tú tienes los elementos y condiciones para que pudiéramos nosotros, que pudieras calificar para que nosotros pudiéramos ayudarte. Y esta sesión es totalmente gratuita. Aprovéchala, sácale jugo. Si nosotros determinamos esta evaluación que tú tienes y calificas para que podamos asesorarte, pero si calificas, no calificas. Si calificas, te ofrecemos esto, te interesa, no te interesa, no te interesa, dale, no es tu momento, sigue aprovechando las otras herramientas, los Facebook Live donde te damos información, los webinars, las publicaciones donde te brindamos información para tu negocio, nuestro podcast, sácale su. Si ya estás en ese momento y o calificas para nuestra membresía, entonces forma parte de esa gran comunidad donde empresarios como tú se ven beneficiados de este coaching 1-a-1 de negocios, en donde tienes un acompañamiento con un coach profesional individual
en tus diferentes procesos, o sea, de forma semanal. Tienes a alguien que está revisando, están viendo y tienes a alguien que te está orientando y te va llevando de la mano semana a semana, de manera uno a uno, donde también cada semana tienes el acompañamiento de un equipo de coaches y del resto de empresarios, en donde todos están viviendo situaciones como tú y donde todos le echamos un montón a la situación en la que estés pasando y viviendo y te podamos orientar y ayudar y formar y decir, oye, yo lo resuelvo así, yo lo resuelvo de esta manera. Este mastermind que se genera ahí es invaluable. De verdad, te invito a que formes parte de esta gran comunidad. O sea, te vas a dar cuenta cada semana es como gente real te dice, yo estoy viviendo este crecimiento real. Oye, yo estoy superando esto de forma real, ¿sabes? Por eso es que también evaluamos a quien le damos chance de entrar a nuestra comunidad, porque también queremos gente que esté echada para adelante. Queremos gente que sume, que aporte, que quiera salir adelante de su situación, que no nomás, pues ven y dime, ¿no? O sea, no, a ver, estoy en la disposición de resolver, yo traigo a la mesa esto, ¿no? Y también le entro y ayúdenme, oriéntenme, coachéme cómo lo puedo hacer, qué herramientas, explícame, pero también yo participo, yo también genero, ¿no? Y es por eso que también cuidamos a quien metemos a casa. Te va a encantar formar parte de ese equipo, va a ser de las mejores decisiones que puedas tomar. El ser empresario no necesariamente tiene que ser estar solo, sácale provecho. Pero bueno, eso lo sabremos una vez que hayas agendado y una vez que hayas tenido esta sesión y que podamos ver si esto es para ti, si estás en condiciones de, si no, seguirle sacando provecho a nuestras herramientas gratuitas, pero si quieres ir más adelante y acelerar tu negocio y tener más libertad de tiempo para ti y más calidad con tu familia y tener desarrollo humano, forma parte de esta comunidad. Entonces, quito la oferta y continúo entonces diciéndote lo siguiente. Desea casos reales de éxito, ¿no? Por ejemplo, Eduardo Aldape, fundador y director general de Sistemas de México, nos dice que pasó de tener una empresa que siempre tenía problemas financieros a una en la que ahora no tienen problemas de flujo, donde su vida personal y la de su empresa cambió totalmente, ¿no? Totalmente, gracias a esta metodología probada de Profit First. Dice que tristemente la mayoría de los dueños de pequeñas y medianas empresas creen que la única realidad es siempre estar batallando con el flujo de efectivo de la empresa. Y es cierto, o sea, lo que él dice es muy cierto, es lo que creemos, es lo que conocemos. No tiene que salir, no tiene que ser así, ¿no? Esto puede ser una trampa, ¿no? El de que no conozcamos esto. Es el paradigma a romper, como el caso de la analogía que les platiqué de Dinamarca, ¿no? También, pues, tenemos aquí a Luis Vadillo, ¿no? Que nos dice que después de años y años de batallar con la estabilidad financiera de su negocio, al llegar a implementar la metodología Profit First por primera vez, dice que está pagando a los dueños lo que deberían, ¿no? Y que no están teniendo ese problema, que ahora sí están teniendo utilidades reales, ¿no? En sus bancos. Esto es sumamente relevante. Sumamente relevante. También quiero que sepas y platicarte un poquito más. Acuérdate que nosotros en Helpy asesoramos a empresas desde 10 hasta 150 empleados. Es nuestro expertise. Empleamos metodologías internacionales probadas, las mejores herramientas a nivel mundial es lo que nosotros implementamos. Tenemos más de 500 casos de éxito tanto en México como en la TAM en España y apoyamos a empresarios a mejorar su equilibrio y el balance en su vida. Hemos sido galardonados por varias compañías, Corporate Vision, esto desde el 23 y desde el 2024 también, también por The Health Finance. Entonces, esos galardones también, pues, está padre tener esas credenciales. Y bueno, también comentarte que con nuestra membresía de Helpy Mentoring tendrás un coach de negocios Helpy exclusivo para ti, para tu empresa, programas para desarrollar tus líderes y gerentes y supervisores y tus cabezas, herramientas para el bienestar integral de tu empresa. Eso es muy importante. Yo te decía que es una forma holística como te ayudamos, ¿no? A tu negocio, a ti y a tu equipo. Y tendrás también una plataforma de e-learning para ti, para tu equipo, que es 24/7, con todo nuestro arsenal de herramientas
para de todos los bloques que tiene que tener una empresa, temas de marketing, temas de ventas, temas de planeación financiera, temas de recursos humanos, etcétera. Y algo que no tiene precio es el networking de alto nivel con empresarios que vas a tener en esta comunidad de Help. Eso es sumamente relevante, tienes que saberlo. Y bueno, tienes que considerar esto. Te recomendamos, por supuesto, en nuestro libro de Estimado Emprendedor, de Rodrigo Ladaga, que es nuestro líder aquí en Helpy. Y pues bueno, ya estamos casi cerrando nuestra sesión del día de hoy, de este webinar. Entonces, ¿qué sigue? Pues, ¿cómo sé que esta membresía es para mí? Bueno, pues primero agenda esa evaluación sin costo que estuvimos ofreciéndote, que esperemos que lo hayas aprovechado. Solamente fueron 10 las que se otorgaron. Y bueno, ahí vas a saber pues, en qué riesgo empresarial estás, si estás en sobrevivencia, si estás en crecimiento. Entonces, ingresa al link o al botón que aparece en la pantalla y agenda ahora mismo. Es el último momento que tienes para agendar en este momento. Aprovecha, es el último momento que tienes para ello, para que sepas pues en dónde estamos parados, ¿no? Tú como empresa, a ver si te podemos ayudar, nosotros a ver si puedes formar parte de esta gran comunidad. Lo voy a dejar unos segundos más. Un poquito más, aprovecha esta gran oportunidad. Y bien, pues esperemos que hayas tenido la oportunidad de verte agendado. Quiero agradecer por tu tiempo, por tu valiosísimo tiempo. Recuerda que los dueños de pequeñas y medianas empresas son los héroes anónimos que generan más del 70% del PIB y más del 80% del empleo en el mundo. Gracias por ser parte de ellos. En Helpy estamos para ayudarte. Te invitamos a que formes parte de esta comunidad. Queremos gente como tú que traiga el aplomo de querer hacer algo más por sí mismo, por su empresa, por formar parte de ese 10% que genera ese 80%, ¿no? De ser parte de ese equipo élite, y queremos que formes parte de esa comunidad de gente chapa adelante, que va por más, que quiere una mejor vida, una mejor historia para su negocio, para su empresa, para su familia, que quiere hacer más en su comunidad, que quiere hacer más en su país. Entonces te invito a que formes parte. Gracias por haber estado en este webinar. Te invito a que sigas atento a nuestras redes, te invito a que sigas formando parte, aproveches esos webinars, aproveches esos Facebook Live, aproveches esos podcasts que te van a enriquecer muchísimo. Y pues nada, Octavio González, consultor, coach de Helpy, que sigas teniendo un gran día. Fue un gusto para mí haber compartido contigo.